clase de hoy. Os presento al doctor Ángel Carracedo. Me podría poner a contar su currículum, pero bueno, se nos acabaría la hora. Entonces, bueno, realmente lo que es el director de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, pues bueno, llevaba el grupo de medicina dentro de la Universidad de Santiago de Compostela, y luego, pues bueno, es una de las personas a nivel de genética más influyentes en el sector, aparte de ser uno de los pioneros en este sector. Podría hablar de cualquier tema relacionado con la genética, es experto en genética forense, es médico de profesión y de formación. Hace muy poco le dieron un premio de mejor médico del año. Y luego, pues bueno, es una persona que, ya lo veréis, a nivel docente, pues bueno, es un excelente comunicador y, pues bueno, ha tocado todos los ámbitos de la genómica. Como un mérito especial desde mi punto de vista es, pues bueno, dentro del sistema público nacional, que sabemos que tenemos muchos sistemas públicos, pues el Sistema Nacional Gallego lo que ha conseguido es agrupar todo lo que es la genética asistencial, clínica, investigación dentro de un grupo de unas 150 personas y coordinarlo pues de una manera realmente eficaz hasta ser, pues bueno, realmente el tema de la genómica, que es algo muy discutido, ser coste eficaz y realmente útil para los pacientes y para la sociedad. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un placer tenerlo aquí y le agradezco enormemente, pues teniendo en cuenta su agenda, que pase este ratito con nosotros. Pues aprovechadlo. Pues muchas gracias, Javier. La verdad que un placer estar con vosotros. Yo me siento bastante valenciano, pero no tanto por la... Bueno, esto de un premio que me dieron que se llama el Jaume I, esto marca bastante. Y te liga a la comunidad, pero mucho más por mis amigos valencianos. Ahí está Mercedes, que esto marca muchísimo más. Y entonces la verdad que me siento muy a gusto con vosotros y como dijo Javier, dirijo un grupo grande de gente, es ya más que una pyme porque son 100 y pico personas, donde lo que hacemos es genética aplicada y también mucha investigación. Más o menos la mitad del grupo se dedica a la investigación, la mitad del grupo se dedica a trasladar lo que investigamos. Como no somos ni CENIO, ni CSIC, ni CENICA, ni nada, tenemos que vivir de lo que hacemos. Y entonces, pero bueno, tenemos una estructura bastante sostenible que con los servicios que damos, nosotros trabajamos sobre todo para el sistema público de salud, o en la parte forense para todos los laboratorios, para todas las policías del mundo, pues, y en la parte de farmacia trabajamos con grandes farmas, pues nos da una estructura que nos permite hacer cosas bonitas y trasladarlo. El grupo es muy heterogéneo, lo que más hay es biólogos, hay también farmacéuticos, hay médicos, hay biotecnólogos, hay físicos, químicos, matemáticos, informáticos, hay de todo. Muchos que no sé qué son porque son carreras nuevas, pero que a fin de cuentas todos comparten la ilusión por la genética y la verdad que para mí es un gusto estar con tanta gente. Tenemos un poquito distinto la estructura de servicio que la estructura de investigación. La estructura del servicio es muy jerarquizada en 3 áreas fundamentales que son forense, que es muy pequeñita, genética clínica, que es muy grande, y el área de farmacogenómica, que es más bien farmacología, es diseño de fármacos, que es mucho también en colaboración con la industria farmacéutica. Y unido a esto, pues tenemos una docena de grupos de investigación, uno de genética forense y de poblaciones humanas, 3 grupos de cáncer, 3 grupos de enfermedades psiquiátricas, uno de neurogenética, otra de genética de enfermedades cardiológicas. Y bueno, lo podéis ver todos en una web que si vos ponéis medicina xenómica, con X, gallega, ahí sabéis que todo es pues entonces, como es lo único que hay, ya lo veis y podéis ver la estructura del grupo y ver si hay algún área que os interesa de actividad. La parte de investigación es potente. Ya os digo, representa más o menos la mitad del esfuerzo, pero siempre lo intentamos hacer con una idea de traslación de lo que hacemos, porque tenemos que vivir. Pero sí es un grupo de mucha producción científica y a pesar de que tenemos que vivir de lo que hacemos, tenemos muchos proyectos europeos y bastante buena producción científica. Por ejemplo, en revistas como en Top Journals, como Nature y Science, publicamos 4 o 5 artículos al año. Y entonces es un grupo potente dentro de España y de lo que me estoy muy orgulloso. Y hoy os voy a hablar de un área que es todo lo que es la medicina personalizada, para explicaros bien lo que es. Y parece que es algo muy nuevo, pero no es algo tan nuevo. Es algo que se lleva haciendo desde hace ni se sabe.
ahora es más novedoso y os voy a explicar por qué. O se habla más de él, dentro de un momento os voy a explicar por qué. Pero es muy importante que sepáis que es un campo que la medicina lleva desde hace tiempo que intenta hacer mejores tratamientos. Y ya desde hace mucho tiempo algunas enfermedades se fueron clasificando no por la enfermedad, sino por respuestas a tratamiento. Pero lo que todo comenzó realmente en la década de los 50, hace 60 o 70 años, cuando una serie de científicos se dieron cuenta que cuando le dábamos fármacos a algunas personas hacían efectos secundarios que podía hasta morirse. Muchas veces se le daba, por ejemplo, antipalúdicos a gente y algunos se morían porque tenían déficits en enzimas, variantes en enzimas que no funcionaban. Otro ejemplo muy típico era cuando se anestesiaba a la gente, como le das un miorelajante, la gente que tenía una variante de la colinesterasa, que es rara, no la podían metabolizar y entonces quedaban tan miorelajados que hasta se podía morir en la operación. Defectos enzimáticos que se transmitían y que eran genéticos y que tenían que ver con el metabolismo de los fármacos y que eran importantes. Un americano que se llama Motulsky y un alemán que se llamaba Vogel le llamaron a esto farmacogenética, hicieron un libro que se llamaba Farmacogenética. Así empezó todo. Y había una serie de enfermedades, de defectos enzimáticos que producían reacciones adversas a fármacos que la gente teníamos que estudiar. Eran raros, afortunadamente. En la década de los 70 apareció un avance en el campo que se estudió más en farmacia que en medicina, que fueron el polimorfismo de los citocromos. De esto os voy a hablar dentro de un momentito. Los citocromos son los principales enzimas metabolizadores de xenobióticos. Y esto sí que importaba mucho en lo que era el metabolismo de los fármacos. Y empezó a tener una serie de aplicaciones, pero el gran boom vino como en todo cuando apareció la genómica, cuando de repente pudimos empezar a secuenciar el ADN y leerlo de forma masiva. Y entonces empezó a hablar de otra cosa que era la farmacogenómica. Os voy a hablar de un mundo que es un mundo muy regulado. Todo el mundo de la industria farmacéutica es un mundo que tiene que ver con... Es un mundo que hay unas agencias reguladoras que son las que definen qué fármacos se aprueban. Y en el mundo regulado de la industria farmacéutica las definiciones son muy importantes. Por eso el que hablásemos de unos de farmacogenética, otros de farmacogenómica, otros de dos a la vez, eso allí es intranquilidad. Hay que definir todo bien. Para definir las cosas en el mundo científico, sobre todo en el mundo farmacéutico, se recurre a una estructura que se llama el IHC, que es el Comité Internacional de Nomenclatura, que definió la farmacogenética, y eso es importante que lo recordéis, como toda variación a nivel del ADN que tiene que ver con la respuesta a fármacos. Y farmacogenómica como toda variación a nivel de ADN y ARN que tiene que ver con la respuesta a fármacos. O sea, farmacogenética sería un subset de la farmacogenómica. La farmacogenómica sería expresión y alteraciones o cambios estructurales o mutaciones en los genes. Farmacogenética sería solo la parte genética, la parte de ADN. ¿Lo entendéis bien? Y así quedó. Así empezó a haber más biomarcadores de respuesta. Y de repente, en estos últimos años, apareció un nuevo concepto que fue medicina personalizada. Viene a ser farmacogenómica básicamente, pero es un concepto un poquito más ampliado porque para subdividir a los pacientes no hace falta solo a veces la genómica. También puede importar la imagen o el microbioma, o puede haber biomarcadores en otras áreas distintas que tenemos que integrar para poder clasificar mejor y para poder predecir mejor respuesta. Y ya el último invento se llama medicina de precisión, que es simplemente un nombre americano porque el término medicina personalizada era más europeo y le llamaron distinto, pero viene a ser exactamente lo mismo. O sea, un conjunto de biomarcadores que te permite, genómicos y de otra naturaleza, que te permite para intentar dar mejor respuesta a los fármacos, tanto en eficacia como en toxicidad. ¿Os ha quedado claro, para empezar, de lo que vamos a hablar? Y realmente es un mundo que si se ha hecho tan popular ha sido por un problema de crisis de la industria farmacéutica. Hasta ahora nadie hablaba mucho de nada. Algunos trabajábamos en este campo, de hecho nosotros teníamos dos grupos de esto,
pero no había un boom, y ahora se ha hecho un super boom. Todo es medicina personalizada de todo, o medicina de precisión. ¿Qué pasó? Os cuento lo que pasó para que lo entendáis bien. ¿Sabéis que para que un fármaco se apruebe, hay unas agencias reguladoras, como os decía? Los médicos muchas veces piensan que nuestra agencia reguladora es la FDA americana, que eso regula Norteamérica y Canadá. En Europa se llama EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que es esta que se pelearon con la sede hace poco. Para que una agencia reguladora apruebe un fármaco, tiene que demostrarse que es más eficaz o menos tóxico que lo que hay en el mercado. Y la industria farmacéutica empezó a hacer una crisis tremenda, la tiene, porque no se consiguen fármacos más eficaces que lo que hay. Cuesta mucho trabajo. Llegamos como aproximadamente, mirad, antes los fármacos se caían por problemas, antes de los años 2000, se caían muchas veces por problemas de farmacocinética y problemas de toxicidad. Pero ahora cuando tienes una molécula, si es tóxica, si no es drogable o tiene problemas de farmacocinética, los químicos hacen virguerías que te mueres. Le meten allí un radical de lo que sea y ya lo hacen bien. ¿Pero qué pasó? Que llegamos a un plató de eficacia del 55%. Esto es la eficacia media de un producto de primera línea terapéutica. Mirar todavía qué limitados estábamos en medicina. Lo que damos en primera línea terapéutica funciona un 55%. Parece un poco deprimente, pero peor era hace un siglo, que no funcionaba nada. Y poníamos sanguijuelas y hacíamos sangrías. Pero claro, el problema es que no aumentas. Y si no aumentas no puedes poner el fármaco en el mercado. ¿Entendéis? Este es un problema. El otro problema que no preocupó tanto, porque era un problema que seguía que era desde el principio hasta ahora, pero es menos comercialmente interesante, es que no os penséis que no hay problemas con los fármacos a nivel de reacciones adversas. Las muertes por reacciones adversas a fármacos están entre la cuarta y sexta causa de muerte en todos los países. Se muere mucha más gente por reacciones directas adversas a fármacos que por accidentes de tráfico. ¿A qué no lo sabíais? Esto no se cuenta, pero es la verdad. El gasto que producen en mortalidad y en morbilidad es enorme. Y si os preguntáis por qué, esto está muy relacionado con lo que yo en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos modernos. Porque un fármaco, para probarlo, se aprueban en ensayos clínicos que se hacen en poblaciones, en grupos de individuos, en grupos de enfermos, y se compara el fármaco contra un placebo o el fármaco contra otro fármaco. Si mejoras un poquito los efectos secundarios o la eficacia, te lo aprueban. Pero no significa que no los vayas a tener. Y después los médicos tratan personas, no tratan grupos, no se trata de eso. Y las personas variamos mucho. Yo si me tomo un antiinflamatorio, lo huelo y me duele el estómago, me tengo que tomar un omeprazol. Mi padre se lo puede tomar con chorizo y no le pasa nada. Tenemos unas diferencias individuales muy grandes. Porque es parte de la vida. Estamos diseñados para ser variables. Es un tema de la propia esencia del diseño de la vida. Como la muerte es también consustancial a la vida. El diseño de la muerte y el diseño de la muerte celular y de la muerte del individuo es parte de nuestro programa vital y del programa de cualquier especie. Pero también la variabilidad. Desde que apareció la primera molécula de ADN, que fue hace 4.000 millones de años, poquito tiempo después de que la Tierra se formara, está todo diseñado para que en cada división celular y de padres a hijos siempre aparezca alguna mutación, a un ritmo determinado. De hecho, al principio era el ritmo muy elevado y se tuvieron que introducir genes reparadores genes reparadores para controlar tanta tasa de mutación. Pero el objetivo es ser diversos, porque si fuéramos todos iguales, viene un virus, viene una bacteria, viene un cambio climático y mata a todos los individuos de una especie. La mutación es el motor de la evolución, es lo que originó a partir de esa primera molécula toda la diversidad de vida que veis en la Tierra. Y si consideráis la vida en la Tierra como un libro de 24 horas, nosotros llevamos aquí apenas 160.000 o 170.000 años, o sea, llevamos aquí menos del último minuto. Y adquirimos una cierta variabilidad, pero todavía muy escasa. Somos una especie donde las diferencias interindividuales son muy pequeñas, pero pequeñísimas, porque esto está relacionado con el tiempo que llevamos acumulando mutaciones como especie. Yo qué sé, 2 lombrices, 2 mariposas, 2 tomates, 2 naranjos de la huerta, son más distintos entre ellos que 2 humanos entre nosotros. Tenemos un 99,9% de homología en nuestro ADN.
Hay prácticamente dos áreas en las que tenemos una cierta mayor variabilidad. Una son los HLA, todo lo que es la región del sistema mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que enfrentar con bichos que también cambian, y ahí más vale cambiar, más vale tener defensas contra ellos, y nos fue en ello la vida. Por eso esa región acumuló más variabilidad. De hecho, donde hay más variación de HLAs es en las zonas de la Tierra tropicales, que es donde hay más bichos, porque ahí hay que ser todavía más variables que aquí. Y la segunda área, que esto interesa mucho para lo que os voy a contar, donde variamos mucho, es en los enzimas metabolizadoras, particularmente en los citocromos. Sabéis que los citocromos son, os lo contaba, son enzimas metabolizadoras de fase 1 que prácticamente que metabolizan todos los xenobióticos. Uno muy común, del que os voy a hablar hoy un poquito, es el citocromo P450, que metaboliza prácticamente todos los fármacos que empleamos en psiquiatría y la mitad de los xenobióticos en la naturaleza. Ahí variamos mucho. ¿Pero por qué? Porque al andar por la Tierra empezamos a comer cosas y muchas nos mataban. Y tuvimos que tener una variabilidad para poder sobrevivir. ¿Entendéis? Esto fue como pasó. Y cambiamos mucho más de lo que la gente se piensa y lo que los médicos saben. Mirad, por ejemplo, para el CYP2D6, que prácticamente está involucrado en todos los psiquiátricos y la mitad del cáncer, hay países del mundo, norte de África, Arabia Saudí, o estas personas que veis aquí que son mozabitas, que tienen un 40% de metabolizadores ultra rápidos. Variantes que si toman un fármaco a las dosis habituales es como si tomaran agua destilada, porque lo van a metabolizar rapidísimo. Pero en otros sitios tenemos metabolizadores lentos. Aquí tenemos un 10% de metabolizadores lentos, que a las dosis habituales vamos a tener efectos secundarios. El fármaco va a ser más eficaz, pero produciendo de cosas. Hasta aquí lo habéis entendido bien. A ver cómo os cuento esto. Esto no sé si contároslo. Bueno, ya que lo tengo yo, os lo voy a contar. Uno de los problemas de eficacia, pero que no quería distraeros mucho, pero para que lo sepáis, está relacionado con el propio concepto de enfermedad. Me olvidé de quitarla, pero ya que aquí todas las tengo que poner. ¿Sabéis lo que es una enfermedad? Yo creo que la enfermedad está un poquito... Nunca la han definido bien. Yo la estuve pensando mucho, llevo unos años pensando mucho qué es enfermedad y creo que di con la definición, hasta que alguien me diga, eso no es, Ángel. Yo creo que la enfermedad es un problema biológico, tiene que ser biológico, si no es un problema social o lo que sea, por el que una persona sufre o hace sufrir a los demás. Puede no ser el consciente de su problema, imaginaros una psicosis de algo, pero hace sufrir a todos los que le rodean. Entonces tenemos un problema con ese problema biológico. Esto es una enfermedad. En psiquiatría las enfermedades se llaman trastornos, que es un eufemismo para no estigmatizar la enfermedad, que después da igual porque se estigmatiza la palabra. Les podemos llamar como queramos, son problemas que afectan a un individuo, afectan a los que le rodean. El concepto de enfermedad varía y no penséis que es igual. Yo aquí lo que tengo ¿sabéis un problema que ahora es muy común, que es el TDAH, el déficit de atención e hiperactividad? Es un problema nuevo, pero no deja por ello de ser un problema ligado a un sistema educativo y a una sociedad, que en otras sociedades puede ser una ventaja biológica. Lo que es un tratamiento eficaz en unos lados es un problema en otro. Todo es muy relativo. Mirad, esto es de mi tesis, que hace ya 40 años. Pero mirad que un gen que está ligado a TDAH es un receptor del gen de la dopamina, que se llama el DRD4. Hay gente que tiene una letra A repetida, A, y gente que no. La gente que tiene A repetida, cuando yo hice la tesis, vimos que era muy común en la gente que migraba, en los nómadas, en los beduinos, tuaregs, bereberes, todos tenían muchísimos la A repetida, hasta un 70%. En las poblaciones europeas nosotros tenemos un 15%, los alemanes un 10%. Los TDAH tienen un 70%, como los beduinos o tuaregs. Antes no hablábamos de TDAH, no existía. Le llamamos el gen de novelty seeking, de la búsqueda de la novedad. Era gente que tenía que ser inquieta, no se podían quedar ahí mirando cómo eran las arenas y pensando de dónde venían. O leyendo un libro, tenían que moverse para buscar agua y moverse todo el tiempo. No puede ser gente parada. ¿Entendéis lo relativo del problema? Pero el mayor problema
de la falta de eficacia viene de otro lado y tiene que ver con el concepto mismo de enfermedad y el hecho de que lo hemos definido mal, lo hemos definido bastante bien al principio, pero lo hemos ido confundiendo con síntoma. Los médicos sabéis que hablan mucho de enfermedades o síndromes. Síndromes no es más que un conjunto de síntomas con una o varias causas. Es otra palabra que viene a ser lo mismo. Pero si yo os pregunto ahora, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me decís? Hablar mucho y pararme. Si a mí me interrumpís me hacéis feliz. Un síntoma, ¿no? Parece claro. Y la diabetes, la hipertensión, la esquizofrenia, el asma, la artritis, enfermedades. Y digo, ¿y por qué? Porque nos lo dicen. Acostumbraros a criticar todo lo que os dicen, incluido yo mismo. Es más, no sé si meteros una gran mentira, para que después me digáis, ¿dónde estaba la gran mentira? Pero no lo voy a hacer. No voy a ser que no adivináis la gran mentira y viváis en un error toda la vida. pero digo, ¿por qué? La fiebre es que te aumenta la temperatura, la hipertensión que te aumenta la tensión, la diabetes que te aumenta el azúcar, la glucosa en sangre, la glucemia, el asma que haces así, la artritis que tienes calor, color y rubor en una articulación. Son todos signos físicos. ¿Por qué decimos una cosa y otra? Decimos fiebre, que es un síntoma, porque intuitivamente estáis pensando, aunque no lo pensamos nunca. Lo que se acabó llamando síntoma porque pensamos es el síntoma de una infección. Sabemos un porcentaje de causas, pero una fiebre no solo la produce una infección, una reacción alérgica, un traumatismo, los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Pero ahora imaginaros que como en lo demás, como ocurre con lo demás, porque no sabemos realmente las causas de una esquizofrenia o de una hipertensión, son causas muy variables, pero todavía no lo identificamos con ninguna causa propia. Imaginaros que ahora tratáis todas las fiebres con un antibiótico, hasta con un antibiótico de amplio espectro. Vuestra eficacia terapéutica para una fiebre sería 30% y no la subís en la vida. ¿Entendéis? Esto es lo que nos pasa con lo demás. Y por fin parece que caímos de la burra. Y dijimos, tenemos un problema. No aumentamos la eficacia y entonces lo que tenemos que hacer es dividir la enfermedad en sus causas o por lo menos en grupos tratables con más eficacia. Esto lo llamamos estratificar la enfermedad. Y para ello necesitamos biomarcadores, para poder dividirla en grupos donde la eficacia sea mayor. ¿Habéis entendido cuál es el problema que tenemos? Súper bien, ¿a que sí? La enfermedad no es una cosa, son muchas. No hay una hipertensión, no hay una artritis, no hay una esquizofrenia. Ya no se habla de... Ya lo hemos interiorizado ya tanto que no hablamos ya de autismo, hablamos de trastornos del espectro autista, hablamos de las esquizofrenias, hablamos de las hipertensiones. No hay un cáncer de colon, hay un cáncer que te sale en el colon, pero 20.000 cosas detrás. Pero es que hasta la enfermedad más puramente genética es heterogénea. Fijaros qué limitados estamos en lo que es la definición del fenotipo. Imaginaros, por ejemplo, la causa más frecuente de ceguera en el adulto se llama retinosis pigmentaria, una degeneración del epitelio pigmentario de la retina. Tienen lo mismo, tienen un electroretinograma igual, el fondo de ojo es igual, pero son más de 100 enfermedades, porque hay más de 100 genes distintos completamente que pueden producir eso. ¿Lo habéis entendido? Hasta la enfermedad genética es heterogénea. Bueno, hasta aquí lo que os he contado para enfocar el problema. Dejadme ver qué hora es. Qué mal vamos. Bueno, pero si tardo 5 minutos más, ¿pasa algo grave? No. Bueno, y si no os venís a Galicia os sigo contando. Donde, por cierto, en el grupo sois muy bienvenidos, ¿eh? Toda la gente es muy bienvenida, para verlo y para trabajar. Allí tendréis un grupo bueno, ¿eh? Esto es pescar. Siempre me gusta mucho lo de la pesca. Mirad, pero hasta aquí resumiendo. Tenemos un problema con los fármacos porque no conseguimos aumentar eficacia. También tenemos un problema en los fármacos porque producen muchas reacciones adversas y queremos mejorarlo. Esto es debido a dos cosas. La falta de eficacia es debida sobre todo a que la enfermedad son muchas cosas y necesitamos, es heterogénea y necesitamos dividirla. La razón de por qué respondemos distinto a los fármacos es porque los fármacos nos sientan distinto. Tenemos polimorfismos, variantes
en enzimas transportadoras, en receptores y sobre todo en enzimas metabolizadoras, que nos hacen también responder distinto. Esto tiene que ver sobre todo con los efectos secundarios, también con la eficacia. Y para poder dar luz a todo esto, necesitamos lo que os decía. ¿Qué le pasa a esto? Necesitamos biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Os lo defino después, pero es cualquier medida que nos permita definir estas clases. Normalmente son un gen con una mutación, o puede ser una metilación, o puede ser una imagen. Esto es un biomarcador, algo que puedas medir y cuantificar que te permita resolver este problema. Los biomarcadores, todo este proceso tiene 3 fases. Primero hay que descubrirlos. Estáis en la fase que estábamos hace 15 años, en este momento de la charla. Tenemos que descubrir biomarcadores. Después tenemos que validarlos y que cuando yo descubro un biomarcador, ¿quién me dice que eso vale? ¿Quién me lo aprueba? ¿Quién me dice si eso está bien o está mal? Y lo tercero, necesitamos trasladarlo a la práctica clínica. La práctica totalidad de marcadores que tenemos hoy día son marcadores genómicos. Empieza a haber más de otro estilo, sobre todo marcadores de epigenética, de metilación, marcadores pero en este momento prácticamente todo es ADN y ARN. Es expresión y mutaciones, variaciones en el ADN. Son como digamos el 95% de los marcadores que podemos usar. También un poquito metilación, y ya os digo que a veces microRNAs y otras cosas, y es lo que tenemos. Pronto los habrá muchos más, pero de momento es lo que hay. ¿Cómo los buscamos? Mirad, tenemos variaciones a nivel individual, variaciones que llamamos variaciones germinales, que transmitimos en la descendencia. Aparecen de novo y después se transmiten a la descendencia. En el cáncer hay otra variación muy importante que es la variación somática. Sabéis que el cáncer no es un problema habitualmente genético, sino que es un problema donde aparece una mutación en una célula, una mutación que normalmente afecta a un gen de muerte celular y que empieza a acumular más mutaciones, y eso es mutación somática. Pero un cáncer no depende tanto de la localización, sino depende qué mutaciones está teniendo para acabar siendo muy malo. Entonces tenemos que averiguar variación germinal y en el cáncer también variación somática para buscar estos biomarcadores. Variación germinal, también somática. En genética estábamos muy limitados hasta que se aprendió a secuenciar el ADN. No penséis que esto se hace desde hace 500 años. Sabéis que la secuenciación del ADN la descubrió Sanger en el año 77. Yo ya había acabado la carrera. El premio Nobel de Sanger se lo dieron en el 80, el segundo premio Nobel de Química que llevó. Y por cierto que a mí me tocó oírlo en esa época y quedamos muy emocionados de lo que había descubierto, porque por primera vez en la vida podíamos leer el ADN, podíamos leer ATCG, ATCG, TTT, que era una pasada. Eso sabéis que motivó el proyecto Genoma Humano y motivó que apareciese un avance tan grande en lo que es la genética de enfermedades mendelianas y un conocimiento de muchos genomas. Pero recientemente sabéis que se produjo otra revolución, que es la secuenciación de nueva generación, que nos permite analizar genomas enteros o paneles de genes de una manera muy rápida y muy barata, con una técnica que no tiene que ver con Sanger. Y esto nos está permitiendo subestratificar de una forma mucho más fácil la enfermedad mendeliana y alguna enfermedad común. Un ejemplo muy típico es el autismo, una enfermedad de los trastornos del espectro autista, y lo mismo la discapacidad intelectual, son muy genéticos, o sea, la heredabilidad es muy alta. En el TEA es el 90%. Hoy día podemos hacer un diagnóstico genético, encontrar la causa del gen en el 40% de los autistas y en el 40% de la gente que tiene discapacidad intelectual. Autismo y discapacidad intelectual son problemas comunes. El autismo lo tiene el 1% de la población y la discapacidad intelectual el 2% de la población. Pero estamos transformando un problema común en muchas enfermedades raras, porque solo de autismo ya hemos descubierto más de 200 genes.
lo entendéis. Genes que no son aleatorios en todo el genoma. Este es un artículo que publicamos en Nature, en este consorcio, donde secuenciamos 4.000 casos de autismo. Acabamos de publicar otro muy bonito también de autismo, en mutaciones postcigóticas. Pero no cambia conceptualmente. El caso es que en el autismo muchas mutaciones tienen que ver con sinapsis, otras tienen que ver con neurodesarrollo y otras tienen que ver con remodelado de cromatina. Pero están todas en esos 3 grupos, que esa es una manera de dividir el autismo en 3 grandes grupos y dividir el autismo en 200 enfermedades raras, que cada una tendrá en el futuro su tratamiento específico. En este momento hay tratamientos para unas poquitas enfermedades raras. De aquí al 2027 hay tratamiento para 3 docenas aproximadamente. De aquí al 2027 se espera que haya tratamiento para unas 1.500, la mitad que va a tener que ver con trastornos del neurodesarrollo. Este es un problema para los sistemas de salud, porque va a pasar de representar algo insignificante en el gasto sanitario a más del 5% del gasto sanitario en 10 años. Claro, ¿cómo van a hacer para pagarlo? Porque van a ser medicamentos para un grupo muy pequeñito de personas. Y esto es lo que os contaba. Bueno, esto no os lo cuento, que si no es que no acabo nunca. ¡Ay, qué mal voy! Bueno, esto es... mira, nosotros, como os decía Javier, en Galicia, yo intenté hacer una estructura que diera servicio a todo el sistema público de Galicia. Yo trabajo para el sistema público. Y somos el centro público, también le ganamos a todos los privados. Tenemos mucho volumen al año, porque aunque empezamos quizá más tarde en la parte clínica, en la forense sí que fuimos muy pioneros a nivel del mundo. De hecho, todavía seguimos el centro de más producción científica del mundo en ese área. Pero en la parte clínica tenemos, es un área de mucho volumen, tenemos 30.000 pacientes actualmente por año. La mitad es cáncer y la mitad enfermedades raras. Eso nos permite optimizar todo un poquito mejor. Pero, a ver, el gran avance en la estratificación en la enfermedad rara, la estratificación es toda gracias a la secuenciación de nueva generación. Pero en la enfermedad común no funciona tanto. Yo si, por ejemplo, me cojo diabéticos o artríticos y les miro todo el genoma, no encuentro nada. Puedo encontrar un caso familiar, pero no encuentro nada. Cuando la heredabilidad no es muy alta, la heredabilidad es una palabra genética que significa varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. Por ejemplo, la heredabilidad del autismo es el 90%. La varianza genética en el total de la varianza es el 90%. El cáncer que más hereda, que es próstata y tiroides, tiene una heredabilidad del 42%. Cáncer de mama tiene una heredabilidad del 25%, a pesar de que hay cáncer de mama hereditario. La enfermedad psiquiátrica, el trastorno psiquiátrico que menos se hereda, que es la depresión, se hereda más que ningún cáncer. ¿A que esto tampoco lo sabíais? Pues ya sabéis otra cosa nueva. Pero claro, en las enfermedades que son comunes, la depresión, la diabetes, la esquizofrenia, no te puedes andar buscando por secuenciación nada porque nada encuentras. Y entonces esto se está consiguiendo la estratificación gracias a otra estrategia que es lo que se llama hacer estudios de asociación. Yo para dividir la enfermedad en sus clases lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo coger 5.000 artríticos y 5.000 que no lo son. Y en ellos estudio, no todo el genoma, pero estudio una letra por cada... Imagino siempre el genoma como un libro grandísimo, que tiene 3.300 millones de letras, es lo que tiene, en 23 tomos, y tiene más o menos 1 millón de hojas. Yo estudio una letra por cada hoja, conforme, con un chip. Y entonces lo estudio en casos y controles. En los genes siempre algo hay. Y si quiero saber desde el punto de vista genético qué es lo que hay, algo habrá distinto en la frecuencia de una letra en casos y controles. No significa que la letra sea la responsable. El SNP, que es lo que llamamos, sabéis, a una variación habitualmente dialélica en una de las páginas. Pero sí que en esa página del libro algo hay. Pero la propia letra me vale para estratificar y para predecir el riesgo, aunque no encuentre el gen causal. Esto lo entendéis también bien. Y los estudios de asociación se han beneficiado sobre todo de que tenemos chips muy buenos que tienen este millón de letras muy bien seleccionadas.
que identifican todos los bloques de desequilibrio de ligamiento en los que está dividido el genoma humano. Y en España tenemos la fortuna, además, algo que se hizo bien, fue de crear un centro, a imitación de otros países, que se llama Centro Nacional de Genotipado, que es un centro ahora somos del Ministerio de Economía, porque ciencia está en economía. Es un centro que dirijo yo y que tenemos 2 laboratorios, uno en Santiago y otro en Madrid, y que damos servicio a todos los investigadores españoles que quieren hacer a gran escala estos estudios masivos de SNPs, de genotipado. Normalmente trabajamos para consorcios. Entre los 2 centros tenemos más o menos unos 250 proyectos al año y hacemos aproximadamente al año 900.000 millones de genotipos. O sea que imaginaros qué volúmenes de información. Para eso necesitamos datos como en la secuencia, importantes recursos bioinformáticos y matemáticos. Pero los GWAS bueno, se trata de eso, de comparas casos y controles. Mirad, estos son el millón de SNPs. Y esto es la P, lo distintos que son. Las letras el valor de P, o sea, distinto de casos y controles. Veis que todo es igual. Pero ¿no veis aquí un montón de ellos, hasta 10 a la menos 14, que son distintos? Ese es un biomarcador que indica que ahí, entre esos 2 grupos, algo, ya tienes una cosa que te lo permite identificar. Y esto está produciendo una revolución muy grande hasta en el propio concepto de enfermedad, en las propias causas de la enfermedad. Mira, este es un trabajo nuestro, que es el más citado nuestro, por cierto, que es en esquizofrenia, donde ya hace años, cuando los chips no eran tan buenos, por cierto, que los casos de España fueron de Valencia y de Santiago, porque fue, ¿cómo se llamaba? Juan, no me acuerdo, un psiquiatra aquí de Valencia que es súper activo y que entonces nos ayudó muchísimo. Y los controles, que son más difíciles de coger que de los casos. Y entonces los genotipamos en varios centros de genotipado, pero teníamos 20.000 casos y 35.000 controles. ¿Y sabéis lo que encontramos diferente en casos y controles en esquizofrenia? Todo era MHC, todo era HLA. Significaba eso que la esquizofrenia es básicamente una enfermedad autoinmune, como la psoriasis o como otras tantísimas. Y de hecho ya hay tratamientos regulando, modulando la inmunidad en esquizofrénicos con resultados buenísimos en subgrupos de pacientes. La estratificación no solo es en cáncer. Y somos capaces de predecir también mejor, gracias a estos estudios masivos de SNPs, el riesgo de algunas enfermedades comunes. Los estudios de asociación de genoma completo le llamamos GWAS. Seguramente habéis oído esta palabra durante este tiempo, pero ahora a lo mejor ya os sirvió más claro para entender lo que hay. Y ha permitido encontrar nuevas dianas para fármacos, ha permitido estratificarlos y ha permitido sobre todo encontrar marcadores de respuesta adversas a fármacos. El otro día un grupo nos mandó uno con 40 casos, nada más que 40 casos. Y aparece un biomarcador que los identifica a la perfección, un HLA. Ya tienen un biomarcador de qué no se le debe dar ese fármaco. Este es uno nuestro también nos vinieron los radioterapeutas de nuestro hospital y nos decían, a la gente que la tratamos con radioterapia para cáncer de próstata, la mayor parte se cura, pero hay algunos que les curamos el cáncer pero se mueren de la radiotoxicidad, bastantes, de 700, 100 la habían palmado por radiotoxicidad tardía. Y hicimos un GWAS, y veis, este es el GWAS, y veis que este es un marcador que te predice quiénes van a tener radiotoxicidad, que ahora ha sido ya aprobado por FDA, todavía no por la Agencia Europea del Medicamento. A la gente que tiene ese biomarcador no le puedes dar la radioterapia a las dosis que les das porque los matas. En mutación somática, todo progresó mucho gracias a varios proyectos internacionales de secuenciación de los genomas. Ya os decía que en cáncer no es tanto un problema germinal, sino un problema somático. Y para ello hubo un esfuerzo organizado en el que por primera vez, porque España sabéis que no participó ni en el proyecto Genoma Humano, ni en el proyecto HapMap, que fue la identificación de los SNPs, casi en ninguno, pero sí participó tímidamente en el proyecto internacional del genoma del cáncer. En este proyecto internacional, los países, como se hizo en el proyecto Genoma Humano, que se dividieron los cromosomas en el consorcio público,
en este proyecto los países se dividieron cánceres. Por ejemplo, Estados Unidos cogió 8, China 8 o 6, España por lo menos 1, que fue la leucemia linfocítica crónica, que fue un consorcio en el que participamos 6 o 7 laboratorios de España y que dirigieron 2 amigos míos, que son Carlos López Otín y Elías Campo, y la idea es secuenciar masivamente los genomas de los tumores, a ver cuáles son el espectro de las mutaciones. El resultado fue espectacular. De hecho, ahí tenemos tantos datos ya en fuentes públicas que podéis trabajar ya sin analizar nada en los próximos años, o el resto de vuestra vida. Este es el número de mutaciones que tienen los distintos tumores. Tumores muy malos como el melanoma, por ejemplo, llegan a tener hasta más de 100.000 mutaciones. Pero el análisis bioinformático de las mutaciones te permite identificar por dónde empezó. Es lo que llamamos drivers, aquellos por donde empezó todo y condujeron al cáncer. Y mirad, por ejemplo, en leucemia linfocítica crónica, estos son los drivers. Notch1, cuando la tratas con quimioterapia, si hay un relapse, los drivers son otros. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bloquearlos específicamente cuando lo sepas. Si sabes lo que es, ahora tenemos anticuerpos monoclonales casi para cada uno, o tratamientos de moléculas pequeñas casi para cada uno. Entonces podemos empezar a hacer lo que se llama targeted therapy, o sea, terapias dirigidas para bloquear, para ir bloqueando los problemas que vayan apareciendo. No lo sabemos de todos los tumores, hay tumores muy malos. El melanoma es muy malo, el cáncer de cabeza y cuello, seguramente ligado a problemas de cáncer stem cells, no lo somos capaces de bloquear, no funcionan bien los anti-EGFRs ni nada. Pero en muchos cánceres está revolucionando todo. Un cáncer tradicionalmente difícil que era pulmón, veis que lo tenemos dividido en drivers que los podemos bloquear, y hacer una targeted therapy aumenta claramente la supervivencia. Claro, el problema es que vale. En los últimos años, basado en que había una falta de regulación total en Europa en lo que es mercado diagnóstico, ahora ya se han puesto un poquito más serios con un cambio que ha habido muy reciente de este año. Pero hasta este año se podía poner en el mercado con sello CE cualquier basura. Te puedes encontrar en el mercado miles de test que no valen para nada. Hay test para ver qué deporte debe practicar tu hijo, el test del ejecutivo, ¿vivirá usted tantos años? Bueno, todavía en farmacias y parafarmacias se vende Revirox ADN para ver si te lo desoxidan y te lo ponen bien, o tonterías que no tienen validez científica ninguna. Esto la verdad que nos está haciendo mucho daño. Afortunadamente ahora el mercado regulatorio, que en Europa, en la FDA incluye diagnóstico, pero la Agencia Europea del Medicamento no. Pero se han puesto ahora un poquito más serios y la regulación es más dura, lo cual yo lo agradezco mucho. Bueno, el otro problema es, y os voy a poner los retos importantes que tenemos en el campo y voy un poquito más deprisa. Si yo encuentro un biomarcador como ese que decía de radiotoxicidad tardía, ¿qué hago? Lo vendo. ¿Me lo hago en mi hospital? La pregunta es, ¿estoy en lo cierto? ¿Esto que hice tiene validez? ¿Quién define lo que vale y lo que no vale? ¿Vale porque tú quieres? Sería muy difícil distinguir una utilidad real de un interés comercial. ¿Quién define lo que vale? En mi opinión, el que define lo que vale son las agencias reguladoras, en lo que es medicamento. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden o que trabajan para dar validez fundacional a una metodología. Una guía de expertos, que a veces son contradictorias, no la da. Una agencia reguladora se lo trabaja mucho. Claro, son más lentas y a lo mejor algo que es de más utilidad tarda un tiempo en ser implantado, pero tienes más seguridad. Tanto la FDA como la Agencia Europea, y aquí trabajé yo muchos años en esto, hicieron un sistema común de validación de biomarcadores. ¿Por qué? Porque sería una cosa, si tienen estándares distintos de validación, podía darse el caso de que uno dice vale y otro dice no vale, y menudo lío que tenías montado. Pero básicamente lo que se publica en esto que publicamos nosotros de TAN-C1, por ejemplo, se considera un biomarcador exploratorio. Todavía no es objeto de regulación. Cuando otra gente lo replica y da validez funcional,
se llama un biomarcador probablemente válido. Cuando hay una evidencia científica sólida, incluyendo funcional, se dice que es un biomarcador validado. Estos dos últimos son objetos de regulación, pero es que de cada 100 cosas que se publican en Nature, en Top Journals, de cada 100, solo uno es un marcador validado, que acaba siendo validado. Pero en este momento esto ha progresado tanto que aproximadamente en casi la cuarta parte de los medicamentos que tomamos ya hay indicaciones farmacogenómicas. Ya hay biomarcadores que te permiten identificar respuesta y toxicidad. La mejor manera que tenéis, y es un ejercicio que tenéis que hacer y me lo tenéis que prometer, si te metes en la web de la FDA, en nuestro caso de la EMA, te vuelves loco, porque son boletines, cosas farragosas. Entonces la mejor manera de buscar siempre un medicamento, si hay que hacerle algo o no cuando lo tomas, es meteros en la página web del consorcio americano que se llama FAST-JKV. Os metéis ahí y clicáis y pone Clinical Pharmacogenomics. Y en cada medicamento os lo va a clasificar. Algunos pone Testing Required, que significa que es obligatorio hacerlo. No puedes dar ese medicamento sin hacer antes un análisis genético. Otro dice Testing Recommended, eso es que es bueno hacerlo, está demostrado que es bueno hacerlo. No es obligatorio porque el tipo no se muere. Realmente es obligatorio cuando el tipo se muere. Pero el otro es recomendado, o sea, haces bien y ahorras si lo das. Accionable significa que está bien que lo hagas, pero que decida tu sistema de salud si te lo paga o no te lo paga, o tu clínica privada. O informativo. Allá tú si quieres utilizar esa información, pero no es obligatorio no hacerlo. Y si os metéis, vais mirando cada uno y lo podéis ver para FDA o a vosotros os interesa Agencia Europea, que es EMA. Veis que tiene distinto que la FDA, ¿pero por qué? Porque trabajan más, pero ya veis que normalmente cuando uno es requerido, el otro es requerido, o sea, todo es igual, pero solo que tienen mucho más dinero y son más eficacia y tienen validados muchos más medicamentos. Yo creo que tienen validado en este momento un 40%, Europa un 20%, o un 25%. Pero, por ejemplo, veis Abacavir. Abacavir es un antirretroviral. Pone, la gente que se le da Abacavir hay que hacerle el HLA B5701, porque los que lo tienen, ese alelo, si se lo das, se mueren. Por lo tanto, es obligatorio hacerlo. Vale, pone así. Y así con cada uno. En algunos vais a ver que tiene a ver si veis, por ejemplo, aripiprazol, accionable, o sea que está bien que lo hagas, y con indicación de dosis, o accionable y con indicación de dosis, o sea, es de acuerdo con las características genéticas, con el biomarcador, qué dosis le tienes que dar. Y eso está en ficha técnica, O sea que la persona que no lo utiliza, y no utiliza la mitad, si se le muere un paciente como alguien se entere, tiene una responsabilidad criminal y civil. Hay muchísimos biomarcadores que ya os digo que afectan a toda la toxicidad y la eficacia y que normalmente se conocen poco y los médicos no se lo saben. Algunos son muy usados, pero son usados cuando la casa comercial te lo vende ligado a un test. Este es el mayor problema. Todo va tan deprisa y tenemos tan poca genética y tan poca información y tan poca educación continuada que lo estamos trasladando con dificultades. Por ejemplo, hay algunos que se emplean siempre, pero porque la casa comercial tiene un producto normalmente para cáncer que está ligado ya al biomarcador y que le es obligatorio utilizarlo. Por ejemplo, a nadie se le ocurre hoy dar para cáncer de mama en la gente que hay un quimioterápico que se llama trastuzumab, que es muy eficaz en la gente que sobreexpresa un gen que es el ER2-Neu. Estos son el 20% de los pacientes. Si se lo das a los otros, le aumentas toxicidad, pero no le das nada de eficacia. Eso se hace siempre, porque hay un test que se llama ERTest y ya está ligado a eso. O algunos productos que ya son totalmente específicos, por ejemplo, los fármacos que se llaman inteligentes. Por ejemplo, el primero fue el Glivec, un inhibidor de la tirosinquinasa para leucemia amiloide crónica, para un reordenamiento que se llama BCR-ABL. Ese medicamento vale para esa leucemia. Ahora que es muy famoso, para cáncer de mama, los que tienen mutaciones en BRCA, en BRCA, germinal o somática, se benefician de unos monoclonales que son los inhibidores del PARP.
solamente para que los que tengan BRCA mutado. Esto sí que se hace. Esto también, por ejemplo, en cáncer colorectal metastásico y en otros cánceres, hay un gen que se llama EGFR, hay anticuerpos monoclonales que se llaman, los más populares se llaman cetuximab y panitumumab, pero que no funcionan si la persona tiene el KRAS mutado, porque la vía se retroactiva. Entonces, la ficha técnica te dice, cuando está mutado el KRAS en tales codones, no lo dé. Esto lo emplean, pero lo emplean sin saber qué significa exactamente una mutación en KRAS. Porque yo puedo encontrar una mutación en cualquier tumor, por lo menos en una célula en el KRAS, es tecnológicamente sensitivo. Esas son cosas que hay que explicárselo. Y después, pero hay muchas más cosas que son obligatorias y no se emplean. En cáncer colorectal, muchas. No me da mucho tiempo explicaroslos, pero bueno, esta es una cosa que me pusieron los chicos. Pero, por ejemplo, mirar, en 5-fluoracilo, que es un medicamento que es un quimioterápico que se da para muchas cosas, hay un gen que se llama DPID, que los que tienen una mutación determinada, si le das 5-fluoracilo, le vas a hacer una toxicidad grave. Y lo tiene el 1 o 2% de los pacientes. Los hospitales que te lo piden salvan todos los meses vidas. Y los otros se mueren y nadie se entera. Dice, ahí se murió de la quimioterapia. Ya se murió porque no le hiciste una cosa que era obligatoria. Y lo mismo, por ejemplo, irinotecan, que es otro quimioterápico que se da para el cáncer colorectal en una mezcla que se llama Folfiri, pone a la gente que tenga tales variantes del UGT1A1 no se le puede dar esta dosis, hay que bajársela. Y sabemos cuánto bajársela porque tiene indicación de dosis. Es rarísimo que nos lo pidan. Y hay gente que se morirá de una mielodisplasia, de una neutropenia brutal, por culpa de eso. Este es el principal problema que veo yo. No solo ocurre en cáncer, ocurre en psiquiatría, ocurre en casi todas las especialidades. En los del cáncer, por lo menos, la gente son muy sistemáticos y siguen cosas y algunos productos lo hacen. En psiquiatría sería muy interesante, no te vas a morir del medicamento como en cáncer seguramente, porque en cáncer la ventana terapéutica es muy estrecha, pero podrías prevenir muy bien efectos secundarios. Hay mucha gente, ya os decía, que aquí intervienen sobre todo los CIPs, que si eres un metabolizador lento vas a tener problemas, y un 10% de nosotros va a ser un metabolizador lento, solo para el CYP2D6. ¿Y qué pasa? Mirad, hace poco hicimos un ensayo piloto en la provincia de Orense, donde a gente que recibía un tratamiento antipsicótico, le hacíamos los CIPs, le hacíamos un panel de biomarcadores. 25 de 200 tuvieron efectos secundarios importantes. De los 25, en 23 los habíamos podido predecir. ¿Les ha pasado algo? No, pero ¿cuál es el problema? Si tú eres un tipo que tienes un brote de alucinación y los antipsicóticos no controlan bien los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero son muy eficaces para los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y tienes un brote de alucinación, pero después ya estás como bien, y te dan una cosa, y te dicen, y venga dentro de 2 meses. Y te dan una cosa que te hace polvo, porque te quedas dormido y tienes hipotensión postural, y así, no lo tiras a la basura y no vuelves al psiquiatra. Y entonces es cuando te da otro brote, porque la falta de fidelidad al tratamiento es lo que origina básicamente la repetición de los problemas. Y solo para esto valía la pena. De hecho, se sabe que la aplicación correcta de la farmacogenética en psiquiatría reduciría en un 30% el gasto sanitario en psiquiatría. Y bueno, hasta ahora también teníamos otros problemas, y voy a ir acabando y voy a ir un poquito más deprisa, porque, claro, en estructuras como la nuestra, que tenemos mucha presión asistencial y tenemos dificultades para tener más personal, claro, si me mandan un CIP, un psiquiatra, y yo tardo 1 año en darle el resultado, menudo de que le vale. Le tengo que dar resultado en 24 horas o 48 horas. Ahora tenemos sistemas para poder hacerlo.
Nosotros en prácticamente todo lo que es obligatorio y recomendado por las dos agencias del medicamento, a todos los clínicos de Galicia en 24 horas tienen en el sistema, en la historia electrónica, en lo que llamamos el IANUS, es como se llama el sistema, tiene el resultado. Pero claro, hemos tenido que espabilar para organizarlos y lo hacemos básicamente con real-time PCR. Y bueno, también muchas veces cuando le digo a los que nos mandan en nosotros, que es el SERGAS, ¿cómo se llama el Sistema Valenciano de Salud? Ser-Basa o ser qué. Sí. Le digo, esto hay que hacerlo. Lo primero que te dicen es ¿cuánto cuesta? Esta es una pregunta muy, muy legítima y muy razonable. Pero daos cuenta que los estudios de coste-economía son para los centros privados, para los sistemas de salud, pero no tienen nada que ver ni con los científicos ni con los reguladores. La Agencia Europea te lo va a aprobar. Si a ti te cuesta, es un problema tuyo decidir si lo implementas o no lo implementas. Ellos no te definen esto. Esta es una cosa que hay que entender también. Afecta, ya os digo, transversalmente todo esto que os cuento a muchos campos. Y desgraciadamente voy a tener que ir cortando. Pero mirad, uno muy típico y muy interesante es varfarina. Sabéis que a todos nuestros viejecitos, a mi padre no, porque ya no tiene plaquetas, está anticoagulado naturalmente, pero a todos se les da Sintrom para que no tengan problemas cardíacos. Todos nuestros viejecitos tienen Sintrom. Ajustar las dosis de Sintrom se hace con una cosa que se llama el INR, que miras le hacen un test, van allí, les pinchan, según tengan el INR les aumentan un poquito, les bajan un poquito el Sintrom. Con varfarina, con Sintrom, por GWAS, ahora que sabéis bien lo que es, se identificaron dos biomarcadores, uno de resistencia y otro de sensibilidad. Uno que te coagula demasiado y otro que te anticoagula demasiado. Y tenemos también indicación de dosis. Se puede ajustar la dosis por esto. En el Consorcio Internacional de la Varfarina se hizo ya un estudio grande que se publicó en el New England, donde a gente se la ajustaba por INR y a la gente se la ajustaba genéticamente. Y vivían más, tienen menos efectos secundarios los que se ajustan genéticamente que los que se ajustan con el INR. Yo se lo llevé al sistema de salud, pero dijeron que no lo implementaban. ¿Por qué? Dicen, y tenemos que desmontar todo esto. Y yo, allá vosotros si queréis gastar más. Si quieren gastar más, yo tampoco tengo la culpa. Yo les digo, esto es lo que hay. Si queréis, lo hacemos. Si no queréis, si ellos dicen, no queremos meternos en líos, pues es también su derecho. A mí me parece irracional, pero lo tienen que decidir. En Suecia, en otros sitios se hace, pero esto ya no es mi problema. Mi problema es decirle, lo podemos hacer, estos son los datos. Si hay problemas de organización o problemas económicos o lo que sea, vosotros calcularlo. Bueno, deciros que en España tenemos la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, que es una sociedad transversal, que se fundó aquí, que las primeras reuniones fueron aquí en Valencia y se fundó en Valencia, aunque la fundé yo, pero que realmente armoniza mucho el campo, pero que no somos tan eficaces como los holandeses, que es una pasada. De hecho, para las agencias reguladoras, lo primero que miran son la guía holandesa, porque lo tienen, que es una pasada. Son los más eficaces. Contaros que no solamente, ya os digo que no solamente hay marcadores hoy día de genómica, muchos en cáncer son metilación, pronto los habrá de 20.000 cosas más y va a haber que integrarlos. Deciros que es un campo que va así, que cada vez va a más, que representa un cambio muy importante hasta conceptual en medicina, porque es pasar de un estilo de medicina a otra manera de entenderla. Que tenemos un problema, que es que no necesitamos en este momento, casi da igual que investigues y que valides, porque el problema es que tenemos que trasladar lo que hay que no lo estamos haciendo bien. Y que mucho es un problema de know-how y de estructuras. Y que hay que hacer un esfuerzo muy grande en educación. Porque si no, es que ¿para qué quieres hacer más? Si no trasladas lo que hay. Yo creo que es donde está la clave. Que nos tenemos que ir preocupando porque el mundo cambia mucho. Todo va muy deprisa. Cada vez va a haber dentro de poco sistemas expertos que te van a orientar en las cosas, pero tú tienes que saber entenderlos y interpretarlos y darles una respuesta. Y esto está cambiando. Que hay modelos de éxito como Holanda, que no hay que inventar nada, y que va a ir muy deprisa porque tanto Europa como Estados Unidos están poniendo una pasta en medicina personalizada. Y entonces hay muchísimos proyectos. Y la verdad que va a ir infinitamente más deprisa. Y yo ya acabo. Bueno, esto era para médicos, entonces también me gusta decirlo, que creo que hablamos mucho de medicina personalizada, pero tenemos que ir de medicina personalizada a cuidado personalizado. Es otro concepto distinto.
Este experimento que veis aquí, esto vale mucho y los sistemas expertos nos pueden ayudar a tratar mejor. Pero también hay otras cosas más importantes, incluso en medicina, que a veces se olvidan. Este es un experimento muy bonito que se publicó en Nature Bioscience, en Neuroscience, donde dos ratas clonadas, con crías clonadas, algunas se separaban de la madre y otras se dejaban con la madre. Las que se separaban de la madre tenían más cáncer, vivían menos, se sabe en qué zonas del ADN se metilaron diferencialmente. Fijaros, algo tan sutil como eso, cómo afecta. Yo por eso siempre le digo a los médicos que cuando le dan un cariñito a un paciente, le cogen la mano y tal, independientemente de esas cosas, pueden pensar, independientemente del bien que le hacen, que le ayudan un montón, pueden pensar qué bien lo estaré metilando, porque seguro que se cura mucho mejor. Y nada más, dejaros con esto. Este es mi grupo, este soy yo, que ya estuve hablando hora y 10, y entonces me tengo que ir callando, pero donde ya sabéis que sois muy bienvenidos. ¿Os gustó? ¿Os sirvió? ¿En serio? ¿Y me queréis preguntar algo antes de que nos riñan? Podéis preguntar lo que queráis. ¿Queréis que os deje, aparte de la presentación, alguna... Bueno, os mando un review, donde veáis todo esto un poquito bien. ¿Os parece? Para que lo tengáis. Aunque ya os digo, el mejor review que podéis tener es meteros en FARGKB. Vale, os metéis en FARGKB y miráis todo, que lo vais a ver mucho mejor. Pero además os lo mando. Vale. Si tienes un caso de cáncer, que sea, la familia, y vas al médico, el médico le pone una quimioterapia, ¿le puedes decir al médico, dígame qué quimioterapia le va usted a poner? Claro, te estás metiendo así un poco en... Yo lo haría. ¿Sí? Hombre, yo le trato en el mío, digo yo, oye, ¿y cómo le da esto sin hacerle esto? Le ha hecho esto. Y yo creo que también, yo lo haría. Él dirá, no, dices tú, ¿cómo? ¿Y si se me muere, lo denuncio? Yo lo haría, pero inmediatamente. O cambiaría de médico. En el sistema público gallego se puede cambiar uno de médico. El problema que no se haga es como siempre, ¿no? El económico y... No es económico en absoluto. Es un problema de know-how. También a veces de que no están implantados en el sistema sanitario. Algún médico que se lo sabe dice, ¿a quién lo pido? Y no sabe a quién pedírselo. Y me autoriza la gerencia. Hombre, vas a ahorrar un análisis de esto. Mirar, un análisis de estos rápidos que te damos vale 3 euros. Tú mira lo que vale una mielodisplasia o lo que vale solo la dosis de un quimioterápico si no te vale. No tiene, económicamente no cabe duda que son infinitamente coste eficaces. No se hace por un problema de know-how, por un problema también de organización. Claro, es también mi lucha. Yo ahora estoy en campaña, porque me parece que hay que trasladar esto bien. Y me parece que, ya digo, me gusta mucho investigar, pero hay momentos que tienes que buscar equilibrios en todas las cosas. Porque ahora toca hacer más esfuerzo en trasladarlo bien, porque ya se puede hacer y la gente se puede beneficiar. Pero también hay que educar, ¿eh? Yo cuando le contamos, por ejemplo, esta charla de aquí, era para oncólogos, una diapositiva que visteis, que ponía Olaya, se quedaron sorprendidos porque no sabían que el tamoxifeno había que hacerle esto, que era obligatorio. No saben. Y después, como hay cada vez más una educación dirigida por farmas que le venden el producto, en aquello que ha desarrollado la academia y que no ha promocionado, no se hace. Este es un problema. Pero bueno, habrá que luchar. Y yo en campaña, por la cuenta que me tiene. Bueno, ¿os gustó? No os hablé de otras muchas cosas, realmente estaría con vosotros todo el día contando cosas que me encanta contar. Pero me parece que le toca a otro hablar. Pero que sepáis que, bueno, si os metéis en Carracedo a PubMed, soy el único que hay, aunque no estoy en la tercera parte de los trabajos del grupo, pero veis lo que hacemos. Y si os metéis en medicina xenómica en la web, veis lo que hacemos también. Vale, los distintos subgrupos que tenemos.